Tengan todos muy buenos días y de antemano muchas gracias por estar en este webinar. El día de hoy veremos la plataforma Sysmac de Omron. Mi nombre es José Rubén Castro Ramírez, soy el gerente de unidad de Omron para compras de Salvador. Este día nos acompaña el ingeniero de aplicaciones Julio Quiroga. Él es trabaja para Omron. Él es el que nos va a impartir esta capacitación. Sin más, lo dejo con él para que podamos comenzar. ¿Qué tal? Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Julio Quiroga, ingeniero de aplicaciones de Omron. Y en el día de hoy, bueno, ahí prendo la cámara como para que me conozcan. Y ahora después la apago para no ocupar ancho de banda durante la presentación. En el día de hoy, como les comenta Rubén, la idea es presentarles la plataforma Sysmac. Es una plataforma que ya tiene más de 10 años en el mercado. Y la idea es, bueno, mostrar los beneficios y las características de esta plataforma y cómo se acomoda a estos requerimientos, ¿no?, que plantea la industria 4.0. Por eso, luego de una pequeña introducción corporativa, vamos a hablar de la industria 4.0 y, digamos, de su aplicación específicamente industrial, digamos, en lo que es manufactura. Sabemos que industria 4.0 es una revolución transversal a todos los segmentos y, bueno, a nosotros nos ocupa una parte que es lo específico a automatización industrial, a las plantas, a los procesos. Así que veremos cómo, digamos, nuestra tecnología, específicamente la plataforma Sysmac, digamos, se adapta para abordar los desafíos que nos presenta esta revolución industrial. Si en algún momento tienen alguna consulta, pueden hacerlo por el chat. Pueden, si no, desmutear el micrófono y consultar, ningún problema. Pueden interrumpirme en cualquier momento. Bueno, para quienes no conocían Omron, rápidamente, es una empresa de origen japonés, que ya tiene más de 80 años, fue creada en el año 1933, y bueno, tiene oficinas alrededor de todo el mundo, varias áreas de negocios. La principal y la que a nosotros nos compete es el área de automatización industrial, que es el 42% de su facturación. Las oficinas de Omron, bueno, principalmente en Japón, obviamente, donde es originario, Asia en general, y van a haber mucha presencia en Europa, desde donde ustedes, tanto ustedes como nosotros, yo estoy en Argentina localizado, recibimos muchas máquinas de Italia, España, Alemania, Holanda, bueno, de varios países, máquinas con tecnología Omron, bueno, máquinas avanzadas con esa tecnología. En lo que es América hay oficinas obviamente en Canadá, Brasil, México, Estados Unidos, y tenemos oficinas también en Argentina, que es donde yo estoy localizado, y después tenemos, bueno, varias personas que trabajan, digamos, desde oficinas propias, pero principalmente en lo que es América del Sur, Centroamérica y Caribe, nos manejamos a través de los distribuidores, como el caso de Compres en este caso. Bueno, van a ver que Omron es una empresa de innovación, ¿no? El 7% de su facturación lo reinvierte en investigación y desarrollo, y eso hace que siempre esté a la vanguardia tecnológica, en lo que es tecnología y principalmente en el mundo de la automatización. Desde el primer timer de rayos X hasta el algoritmo de reconocimiento facial, bueno, son desarrollos de Omron a lo largo de la historia. Y una frase que me gusta mucho recalcar de Kazuma Tateishi, que es el fundador, acá lo vemos junto al primer timer de rayos X. Él siempre decía que para las máquinas, el trabajo de las máquinas, y para el hombre el desafío de la creación, ¿no?, la creatividad. Él veía en la automatización una forma de mejorar la vida y para construir una sociedad mejor, ¿no?, que es un poco la misión de la empresa, y es algo por lo cual me gusta, digamos, formar parte de ella. Dicho esta introducción, vamos al tema que nos compete, que es, bueno, la industria 4.0 y su relación con la plataforma Sysmac. Seguramente todos escucharon hablar, hoy día todos los medios tecnológicos están tocando este tema, lo que es la industria 4.0. Como les decía, es algo que
atraviesa todos los segmentos, ¿no? Todos los tipos de rubros. Hoy en día nuestro celular envía información constantemente a Google y gracias a esa posición y velocidad nos puede calcular cuál es el mejor trayecto para ir de un punto a otro con nuestro coche. Y eso es la aplicación de esa tecnología, ¿no? Lo que es Big Data, inteligencia artificial. En la industria médica lo mismo, imagínense la revolución que va a generar. Hoy día un médico analiza una tomografía y en función de su experiencia previa y de sus conocimientos, bueno, puede dar un diagnóstico y un posible tratamiento. Imagínense cuando una computadora tenga una base de datos con todas las tomografías hechas en el mundo a lo largo de la historia, con todos los tratamientos y todos los diagnósticos, y pueda en función de eso sacar conclusiones en cuestión de segundos. Digamos, es una tecnología, digamos, que está avanzando fuerte gracias a esta capacidad de conectividad, de almacenamiento de información y bueno, y de tecnologías de inteligencia artificial. Pero bueno, puntualmente en lo que es el área industrial, nosotros vemos que esta revolución está orientada a optimizar la producción y la fabricación a través de decisiones automatizadas basadas en datos. Esta es como la mejor definición que encontré de lo que sería la industria 4.0 enfocado en plantas industriales. Y para eso, bueno, ¿qué necesitamos? Necesitamos que las fábricas sean más inteligentes, que las máquinas puedan, en tiempo real, transmitirnos esa información que para nosotros es importante para la toma de decisiones y contar con herramientas de, por ejemplo, mantenimiento predictivo, que se puedan anticipar a las fallas utilizando esto, información, inteligencia, bueno, anticiparse a los problemas para aumentar la productividad, haciendo que las máquinas no paren o paren en el menor tiempo posible. Entonces, por ese lado viene la tecnología y la aplicación en la industria de lo que es este concepto, ¿no? de Industria 4.0. Hay algunos que dicen, bueno, es una terminología, es una moda ahora, como una tendencia, pero la realidad es que estamos hablando de una cuarta revolución industrial, y si nosotros analizamos las 3 revoluciones anteriores, siempre hubo un avance tecnológico o una tecnología que hizo que las industrias que lo apliquen generen un salto en lo que es productividad y competitividad, y bueno, y aquellos que no adoptaron esa tecnología quedaron varios escalones abajo. Imagínense en la primera revolución, lo que causó la máquina de vapor, los primeros telares mecanizados, sin necesidad de un operador, una máquina que de repente pueda reemplazar 20 o 30 operarios que encima pueden equivocarse en su labor, y una máquina automatizada que solucione eso. Ni hablar de la segunda revolución, ¿no? La producción en masa, las líneas de montaje, la electricidad, cómo Ford logró hacer de un producto de elite, que es el auto, en un producto casi masivo y bajar los costos de producción a ese punto, ¿no? Gracias a estas nuevas tecnologías. Y así, bueno, hoy nos encontramos muchas veces transitando todavía la tercera revolución industrial, más orientada a lo que es la automatización, ¿no? La electrónica, los primeros robots. Y la cuarta, que está más relacionada con esto que hablamos antes, de esta capacidad de transmitir información continuamente para ayudar a la toma de decisión. Bueno, pero para hacer un enfoque, un abordaje industrial, vamos a ir con un ejemplo concreto que a veces ayuda un poco a entender por qué Omron escogió tales y cuales tecnologías para su plataforma, y digamos cuáles son los beneficios que nos da en una máquina como esta, por ejemplo, en el caso de una empacadora horizontal en este caso, donde bueno, las necesidades son siempre las mismas. El cliente lo que quiere es mejorar el rendimiento de su máquina, hacerlo lo más productivo posible. Para eso hay que evitar los desperdicios en los arranques, en las paradas. Esta máquina cuenta, para los que no conocen, una bobina de film que se debobina, se pasa por un conformador que se le da forma de tubo, y luego unos rodillos que hacen un sellado longitudinal, y a su vez hacen el arrastre del papel, y luego una mordaza con una cuchilla que es rotativa, que realiza el sellado transversal y el corte del film. Y a su vez hay otra cinta de ingreso de material, que bueno, lo que ingresa es el producto, ¿no? En este caso, por ejemplo, barritas de cereal. Entonces, bueno,
se busca mejorar el rendimiento, que a su vez la máquina sea flexible, que si el día de mañana marketing quiere cambiar el producto por uno más corto, más grande, bueno, la misma máquina puede adaptarse fácilmente a ese cambio de producto sin que tome tiempo en el inicio y obviamente sin que eso perjudique a la calidad, ¿no? El sellado tiene que seguir siendo perfecto, la gráfica bien alineada, para eso está el sensor de marca, ¿no? Que nos va guiando de cómo viene la gráfica, y bueno, hay que hacer coincidir el producto con la gráfica y con la mordaza para que salga todo perfecto, y ahí digamos el sincronismo necesario en todos estos ejes. Y bueno, esta es una aplicación típica que podemos encontrar en muchas industrias, donde vemos, bueno, cómo hace Omron con su tecnología para cubrir estas necesidades y adaptar esta máquina a la industria 4.0, ¿no? Bueno, por un lado, adoptar EtherCAT como base de motion para lo que sería el sincronismo de los servos que comandan las diferentes cintas o rodillos o mordazas. Le da ventajas, digamos, tecnológicas muy importantes que después vamos a puntualizar un poco más. Por eso, bueno, en este caso la aparición del EtherCAT y específicamente para lo que es Motion Control es muy bueno. Para lo que son sensores, la adopción del IO-Link, que también vamos a ver un poco más en detalle, que es dotar a los sensores, además de una salida digital y que nos indique si está activado o no, comunicaciones con el PLC que nos permitan, por ejemplo, cambiar la parametrización o realizar tareas de mantenimiento predictivo. Por ejemplo, en el caso de un sensor fotoeléctrico, saber si se está ensuciando la lente antes de que, bueno, empiece a fallar el sensor, ¿no? Entonces, poder dar una alarma al operario de que limpie la lente antes de que el sensor falle. Entonces, todas estas cosas son los que nos ayudan a mejorar la productividad. Y particularmente en el caso de las mordazas y el sellado, ¿no? Este control de temperatura, Omron ha desarrollado unos algoritmos que, bueno, en unos nuevos controladores de temperatura o los controladores que vienen dentro de la plataforma Sysmac como módulos del PLC. Son módulos que tienen capacidad de inteligencia artificial, lo que les permite adaptar su parametrización, sus lazos de control, a las condiciones ambientales, de manera que si cambia la temperatura ambiente, o de repente cambia la temperatura del producto, o la humedad, bueno, el equipo pueda ir adaptándose para que el PID sea el óptimo para ese caso, ¿no? Sin necesidad de que un operador experimentado tenga que estar manipulando los parámetros y haciendo ajustes para que la máquina quede con ese ajuste fino del sellado perfecto, ¿no? Eso lo resolvería solo el control gracias a la implementación de inteligencia artificial. Entonces, este es un ejemplo, ¿no? Después, bueno, también está, para el tema de calidad, está la integridad del producto, que el producto no esté partido, que no haya objetos extraños, que tenga el color correcto. Bueno, para eso está la tecnología de visión artificial, que también podemos integrarla en esta plataforma Sysmac. Y para lo que es la integridad del operador, todo lo que es tecnología relacionada con seguridad, que bueno, después vamos a también indagar un poco más, ¿no? Que lo que hace es proteger al operador de, por ejemplo, por error, por accidente, meter la mano entre las mordazas, lo cual podría ser un accidente muy, muy grave. Bueno, hay tecnología asociada para proteger al operario de los riesgos que la maquinaria pudiera generarle. Así que fue que, bueno, en base a todas estas necesidades, nació esta plataforma Sysmac, donde el corazón es lo que Omron llamó MAC, que viene de Machine Automation Control. Ya no hablamos más de PLC, porque no es un PLC simplemente. Omron lo que hizo con estos equipos, en función de las necesidades que vio de, bueno, estos procesos y de las máquinas, es que tenía que ser un equipo que pudiera hacer tanto proceso como lógica discreta, ¿no? Lo que estamos acostumbrados en los PLCs, pero además agregarle funcionalidad de motion y motion avanzado. O sea, una aplicación como la que vimos recién, la cuchilla hace un movimiento tipo leva para sincronizarse y que en el momento del sellado la velocidad tangencial de la cuchilla sea igual a la velocidad lineal del plástico, del papel. Entonces, bueno, eso requiere, digamos,
una cierta inteligencia y capacidad de procesamiento adicional que un PLC común no tiene, y que históricamente se realizaba con un controlador de motion específico, o con servos con inteligencia específica y dedicada para resolver esa aplicación puntual de la cuchilla siguiendo un encoder. Bueno, hoy día lo que Omron desarrolló es una plataforma donde todo esto, conjuntamente con la integración con visión y con seguridad, puede realizarse con un mismo equipo, a lo que Omron llama Mac. Entonces de ahí nace la plataforma Sysmac, ¿no? Donde el Mac es el controlador, el cerebro, y Omron adoptó, digamos, ciertos estándares para hacer esta plataforma lo más estandarizada y fácil de integrar posible, ¿no? Entre esos, bueno, lo que es lenguaje de programación, totalmente la adopción del IEC 61131, así como también los módulos de los bloques de función de PLC Open para lo que es Motion y lo que es Safety, de manera que un programador no tenga que aprender una marca nueva para programarlo, sino que ya sabiendo programar alguna otra marca líder que adopte el mismo estándar, pueda cambiar de una marca a otra sin problema. Y a lo cual, desde el punto de vista de programación, le sumó una serie de librerías propias que van en constante desarrollo, que son gratuitas, o a cualquier persona que tenga una licencia del software Sysmac Studio de programación puede descargar estas librerías continuamente sin problema, que lo que hacen es acotar la tarea del programador en procesos específicos, ¿no? Complejos. Bueno, ya se desarrollan y se embeben dentro de un bloque de función que sea más amigable y bueno, que nos permita cortar los tiempos de desarrollo, ¿no? Bueno, para poder integrar todo lo que vemos acá, que la misma plataforma nos permita, bueno, integrar lo que es motion, servos, variadores, lógica distribuida, visión, y hasta incluso programar robots desde el mismo software de programación. Bueno, uno de los cambios grandes que tiene esta tecnología es, bueno, que adopta procesadores Intel en sus PLCs, o sea, tiene un procesador muy potente, sobrado para, digamos, sus capacidades, de manera de, bueno, poder cubrir todas estas necesidades sin problema. Y después, una adopción en lo que es redes y protocolos, donde ya de fábrica todos los controladores de la familia Sysmac, todos los Mac, traen un puerto Ethercat nativo para lo que es manejo de principalmente motion control, entradas, salidas distribuidas, integración con visión también, y un puerto Ethernet IP más para comunicación entre dispositivos, ya sea entre controladores y HMI, o bueno, conexión con software. Después vamos a puntualizar un poco más en esto. Así que bueno, desde el punto de vista, digamos, de red de máquina, Omron adoptó el Ethercat, después vamos a puntualizar un poco más. Ethernet IP para ya más una red más de fábrica, digamos, de entre máquinas o entre HMIs y controladores. Y a nivel de sensores, lo que mencionamos antes brevemente del IO-Link, que después vamos a puntualizar un poco más. Bueno, también ven acá que aparecen OPC y SQL. También sobre el final vamos a comentar un poco estas nuevas, digamos, incorporaciones a lo que es la familia de Sysmac. Ahora bien, tenemos el controlador, tenemos la plataforma Sysmac, tenemos el software, que es el Sysmac Studio, que es el software donde cual se programan y parametrizan todos estos equipos que vimos anteriormente, ¿no? De una forma muy integrada, de manera que las herramientas de diagnóstico también estén integradas en el mismo software, lo cual nos ayuda mucho a cortar los tiempos de programación y detección de fallas. Ahora bien, ¿qué más tenemos en la plataforma? Bueno, lo que habrán visto también en muchas otras marcas, la cuestión de tener periferia distribuida para simplificar el cableado principalmente, y para hacerlo mucho más flexible y modular, donde en el caso particular de Omron tenemos cabezales compatibles con Ethercat y cabezales compatibles con Ethernet IP, que ambos son estándares abiertos y hay interoperabilidad entre marcas, ¿no? Nosotros podemos usar un coupler y módulos de expansión nuestros
con una CPU, un PLC de otra marca que maneje Ethernet IP, por ejemplo. O a su vez, también podemos tener nodos Ethercat de cualquier otro fabricante, obviamente que sea Ethercat y que cumpla con los estándares y tenga, digamos, los archivos de identificación correspondientes y demás, ¿no? Bueno, dentro de esta periferia distribuida van a ver que hay una variedad inmensa de módulos, que van desde módulos, obviamente, entradas, salidas digitales y analógicas, donde tenemos particularmente, por ejemplo, en el caso de las digitales, módulos de alta respuesta, con estampa de tiempo de 1 microsegundo. Después vamos a puntualizar un poco en el Ethercat y esas ventajas que le da frente al Ethernet IP. Módulos analógicos, y también hay analógicos adquisidores de alta velocidad, con una velocidad de muestreo de 5 microsegundos, ¿no? Para reemplazar quizás esas placas dedicadas de adquisición, para hacer algunos análisis. Y después tenemos módulos de entrada de encoder, de salida de pulsos, para manejar quizás servos viejos que todavía no sean compatibles con Ethercat. Obviamente módulos de temperatura, módulos de control de temperatura, como les había contado, con inteligencia artificial. Y todo lo que es seguridad funcional, también de manera distribuida podemos tener los módulos de entradas y salidas para elementos de seguridad y compartan el bus Ethercat con las entradas y salidas tradicionales, de manera de simplificar muchísimo el cableado y la instalación. Después, dentro de la plataforma tenemos los HMI de la línea NA. Bueno, son HMI muy potentes, no vamos a ver muchas características técnicas, simplemente comentarles la posibilidad, digamos, de acceso remoto desde una aplicación o de una PC usando lo que sería un servicio VNC. Y donde es un HMI que tiene capacidad, por ejemplo, de ejecutar videos, donde podemos tener videos para el personal de mantenimiento, de cómo ejecutar determinada tarea, de manera que el operario venga, vea el video con audio, obviamente, y pueda ir y ejecutar la tarea correctamente. Y también podemos abrir PDFs, Excel, Word, de manera que podemos llegar a tener incluso hasta los planos de la máquina si se quisieran en el mismo HMI, y con la opción de conectarle un mouse y un teclado, digamos, externos, en usarla casi como una PC si quisiéramos, ¿no? Eso desde el punto de vista del HMI. Y en lo que es la programación del HMI, bueno, es muy ventajoso el tema de poder usar el mismo software de programación para programar tanto el HMI, ahí me avisan que se escucha un poco suave, a ver si mejora un poco ahí, perdón, recién veo ahí el chat. Bueno, el mismo software para programar tanto el HMI como el Mac, el controlador, o lo que llamábamos anteriormente PLC. Y bueno, de una forma integrada, poder incluso arrastrar y soltar elementos de una pantalla a otra, un contacto, y que me aparezca un botón en el HMI. Entonces, y la integración de todos los tags en la misma plataforma. Entonces es mucho más simple, no hay que programar la comunicación, digamos, la comunicación se resuelve sola ya al tener los dos dispositivos en el mismo proyecto. Entonces es muy útil, digamos, para el programador principalmente. Así como también, por ejemplo, las herramientas de referencia cruzada, donde yo puedo ir y buscar un contacto en mi programa, lo puedo buscar también en el programa del HMI a la vez, lo cual me permite, digamos, debuguearlo de manera muchísimo más simple y rápida. Bueno, y dentro de la plataforma también tenemos la línea de servomotores de la línea 1S, donde, bueno, tampoco vamos a focalizarnos en este tema en el día de hoy, por obviamente una cuestión de tiempo no podemos presentar todo, pero sí comentar que son servos que ya traen, digamos, Ethercat de fábrica, digamos, la única forma de controlarlos es a través de Ethercat, ya las entradas de pulsos no van más en esta tecnología, así como tampoco otras redes anteriores como el DeviceNet, Profibus, CANopen, digamos, son todas tecnologías que hoy día fueron reemplazadas por el Ethercat, que es lo que vamos a comentar ahora un poquito más en detalle, y es lo que le da a esta plataforma una potencia muy, muy grande.
Bueno, no sé si todos han oído hablar de EtherCAT, pero bueno, EtherCAT viene de Ethernet for Control Automation Technology. Es decir, usar un estándar que todos conocemos, en lo que es cables, fichas, ¿no? Medio eléctrico incluso, para usarlo como una red de tiempo real, principalmente enfocada en lo que es motion control y entradas-salidas distribuidas por las ventajas que vamos a ver a continuación. Pero así como Omron tiene estos equipos, hay una serie de fabricantes que tienen otros dispositivos también compatibles con EtherCAT y que pueden incorporarse en esta plataforma sin problema. ¿Por qué decimos que es una red de tiempo real? Bueno, es una red que es determinística y de altísima velocidad y tiene una característica única que hizo que Omron elija esta red, por ejemplo, lo para que es Motion, en lugar del Zip Motion, por ejemplo, bajo Ethernet IP, que es la capacidad de tener relojes distribuidos entre los nodos. Relojes distribuidos sincronizados con 1 microsegundo de precisión. Esto es algo, digamos, muy importante, principalmente cuando tenemos que sincronizar servos, ¿no? Y movimientos, o queremos tener entradas digitales con una estampa de tiempo precisa. Bueno, esta capacidad de sincronizar esos relojes con tanta precisión es lo que hace EtherCAT, digamos, la red ideal para este tipo de aplicaciones. ¿Cómo funciona? Bueno, ¿y por qué es la red más rápida del mercado? Bueno, básicamente lo que ocurre es que el controlador envía una trama a través de la red y cada uno de los esclavos, que pueden ser los servos, los variadores, las remotas de entrada-salida, escriben y leen información en esa trama al vuelo. A su vez, digamos, cada vez que pasa por cada uno de los nodos pone su estampa de tiempo, de manera que cuando la trama vuelve al controlador, el controlador puede saber la estampa de tiempo de cada uno de esos nodos, calcular el tiempo de propagación de la señal y después mandarle los relojes, digamos, cuánto tienen que ajustar cada uno para sincronizarlos todos. De esta manera, digamos, tenemos una red de altísima velocidad y precisión. ¿Qué es lo que no se puede hacer con esta red? Bueno, es usar switch tradicionales de Ethernet, porque los switches de Ethernet no cumplen con esta tecnología, esta capacidad de leer y escribir al vuelo y marcar la estampa de tiempo y demás. Si uno quisiera hacer una topología diferente a lo que sería una guirnalda, tiene que usar unos equipos, unos switch especiales de EtherCAT, que son un nodo más dentro de la red y que permiten mantener esta compatibilidad y estas características del EtherCAT, ¿no? Con esa salvedad, que es lo que le permite mantener este diferencial, bueno, podemos armar una red de EtherCAT con topologías tipo guirnalda, estrella o incluso anillos redundantes, utilizando el hardware específico. Así que esto es, digamos, características del EtherCAT. Ahora, bueno, ¿cómo nos beneficia en la máquina que vimos antes, por ejemplo, en la empacadora horizontal? Bueno, como les comenté antes, el sincronismo de cada uno de estos motores tiene que ser muy preciso para que la gráfica quede centrada, el producto quede bien en el medio digamos, y la calidad sea perfecta. Y a su vez, que en el arranque y en la parada de la máquina, que es donde los sistemas tradicionales con variadores de velocidad y encoder les toma cierto tiempo en ajustar sus lazos hasta hacer lo que se conoce como fotocentrado, ¿no? Bueno, en el caso de los servos, eso es inmediato, es muchísimo más rápido y nos permite hacer muchísimas correcciones. Entonces estos equipos, utilizando el EtherCAT para comunicación con los servos y su capacidad de motion control, bueno, nos permiten automatizar máquinas como estas sin necesidad de usar controladores de movimiento avanzados, porque ya los trae el propio controlador. Y después, usando las librerías de Omron, como en este caso la librería del Rotary Knife, nos permite que esta programación que hay que hacer para la cuchilla, para que el movimiento se acelere y vuelva a frenarse al momento de sellar, o al revés, dependiendo de la relación entre el perímetro de la cuchilla y el largo del producto, bueno, va a cambiar
la forma de la senoidal de velocidad que va a ser la cuchilla, bueno, este bloque de función hace todos esos cálculos y resuelve todo simplemente parametrizándolo, ¿no? Entonces, resuelve muchísimo lo que es la tarea de programación. Ahora bien, ¿qué más nos permite el EtherCAT? ¿Y por qué es tan importante esa velocidad? Bueno, en el caso de esta misma máquina, por ejemplo, una falla muy común es que haya producto y se pise el producto al hacer el sellado. O bien que el producto, en este caso, bueno, fue solamente la punta del pan, pero podría estar el pan totalmente atravesado, o un producto más rígido, más duro, como un roulement, por ejemplo, que se haya deslizado y haya caído en la zona del sellado. Y bueno, en este caso, que la mordaza pise no es problema, más que un problema de calidad. En otros casos puede ser una ruptura de la mordaza, de la máquina. Entonces, la posibilidad de hacer monitoreo de torque a través del EtherCAT, porque el controlador escribe la posición, las referencias para cada uno de los servos, pero a su vez los servos le entregan un montón de información, como por ejemplo la posición real del motor, el torque que está ejerciendo, la velocidad real, que nos permiten analizar y entender qué es lo que está pasando realmente. Y en un caso como este, analizar el torque que está ejerciendo el motor con esa velocidad nos permite detectar un sobrepico que nos indique, como en este caso, un problema que esté pisando el producto. Así que utilizando el EtherCAT y esta capacidad, digamos, de monitoreo de torque a alta velocidad, nos permitiría detectar este tipo de fallas o incluso fallas más graves. Esto ahorra muchísima mecánica. Estas máquinas originales tienen un sistema de zafe mecánico para en el caso de pisar el producto con un embrague, se desenganche y después el operador manualmente tiene que ir y ajustarlo y calibrarlo otra vez. Bueno, todo eso se evita, así como también se evita un mecanismo que se llama pausa, que es lo que hace ese movimiento que no sea continuo, sino que se acelere o se desacelere al momento del sellado. Bueno, también con la capacidad Motion Control se evita toda esa mecánica y se permite que la máquina sea mucho más flexible y que uno pueda cambiar de un producto a otro tan solo con un cambio de receta y que los ajustes se hagan de manera electrónica y no haya que hacer ajustes mecánicos que toman mucho más tiempo. Entonces con eso se aumenta muchísimo la productividad. También nos permite esta misma funcionalidad detectar, por ejemplo, si están desalineadas las cuchillas. La mordaza en el medio tiene una pequeña, digamos, cuchilla metálica que, bueno, al chocar con la cuchilla enfrente, ejerce el corte. Si no están bien alineadas, puede que golpeen mucho, que un operador experimentado lo puede escuchar, pero quizás un operador nuevo no esté tan familiarizado y poniendo mal las cuchillas haga que se desgasten prematuramente. Y bueno, es algo que también podemos anticiparnos y solucionarlo antes de que el problema ocurra, que es un poco lo que busca esta revolución industrial, ¿no? Ese mantenimiento predictivo basado en información precisa que podemos obtener de la máquina. Ahora bien, ¿qué tenemos en Sysmac Studio? Tenemos también una herramienta de seguimiento de datos donde yo puedo monitorear cualquier dato de la plataforma. En este caso tenemos, por ejemplo, la velocidad de los ejes, de los servos, pero también podríamos tener la temperatura, o del sellado, o el torque que está ejerciendo, y todas esas señales verlas en conjunto en una misma gráfica. Esto, digamos, créanme, es muy, muy valioso y que la CPU sea tan rápida y que el EtherCAT permita refrescar esa información con tanta velocidad, bueno, hace que esto sea un osciloscopio digital avanzado para diagnóstico y resolución de fallas y entender un poco lo que está pasando, que a veces en alta velocidad es imposible verlo con los ojos. Así que esto también es una herramienta muy, muy poderosa. Y si la integración se la sumamos a la integración con el HMI, donde nosotros en el software tenemos lo que es la detección, el troubleshooter, digamos, todos los errores de las máquinas, ya sea un error del servo, del variador, de la red EtherCAT, del motion control, del HMI, todo integrado en un mismo panel de errores, donde no solo vemos la falla,
sino que también podemos ver los detalles y que nos muestre, digamos, la causa y la posible corrección. ¿A qué voy? Por ejemplo, si uno cablea el servo y por error pone invertidas dos de las fases del motor, el controlador se entera a través del Ethercat y nos lo puede informar en el HMI sin hacer ninguna programación extra. Entonces, en lugar de ir al servo y ver el código de error y recurrir al manual para ver de qué se trata y cuál es la solución, el software, al estar todo integrado en la misma plataforma, ya nos permite tomar ese código de error y bueno, dentro de su base de datos de errores, informarnos de qué se trata y cuál es la posible solución. Lo cual, digamos, nos ahorra también muchísimo tiempo en lo que son las puestas en marcha y en esas detecciones de problemas también. Bueno, y a esta integración total se le suma también la integración de lo que es safety, de lo que es seguridad funcional, ¿no? Seguridad en máquinas, donde, como les comenté anteriormente, podemos tener un controlador que tiene determinados nodos con remotas distribuidas, a través de los cuales podemos distribuir lo que sería la CPU de seguridad, que no es la misma CPU que la CPU de control, porque una CPU de seguridad tiene que tener ciertas características, como tener redundancia de procesadores de diferentes fabricantes, y bueno, cuestiones muy relacionadas con lo que es la seguridad. Pero bueno, si bien es una CPU aparte, se programa con la misma conexión y con el mismo software, en una ventana aparte, digamos. Entonces nos permite programar todo integrado, que la información de seguridad la tengamos también en nuestro controlador, que podamos saber fácilmente cuál fue la parada de emergencia que se presionó, o cuál es el switch de puerta que se accionó, y de manera de también poder indicar eso en pantalla de una manera muy fácil, sin tener que hacer una comunicación entre el PLC y un PLC de seguridad adicional, digamos. Todo va integrado en la misma plataforma. Y cuando hablamos de seguridad nos referimos a estos elementos de seguridad, ¿no? Lo que son las cortinas de seguridad, las alfombras, los pulsadores de emergencia, los switches de puerta, los escáneres de seguridad, y todos estos dispositivos, bueno, podemos integrarlos dentro de esta misma plataforma. Bueno, hasta ahora lo que sería Ethercat y bueno, la integración del motion y del safety. Ahora lo que vamos a ver es un poco el IO-Link, que es, digamos, la última red que Omron incorporó en la plataforma, que es una red también, un protocolo de comunicación estándar, abierto, y que está siendo muy difundido en todos los fabricantes, bien aplicado a lo que sería la comunicación de última milla, que se llama, ¿no? Que es más con los dispositivos de campo, como ser sensores, actuadores. Lo que nos permite diagnosticar el estado de los sensores para hacer mantenimiento predictivo, pero también nos permite, según los sensores, ¿no? Según el equipo, realizar cierta parametrización. Por ejemplo, en el caso de nuestra máquina empacadora, el sensor de detección de marca no es lo mismo una marca negra sobre fondo rojo que una marca azul sobre fondo verde. Quizás los ajustes del sensor tengan que ser diferentes para detectar en un caso y otro. Y bueno, ante un cambio de receta, un cambio de producto, puede que haya un cambio de taca, de marca. Bueno, esos ajustes de ese sensor podrían hacerse automáticamente junto con el cambio de receta, sin necesidad de que un operador vaya y lo ajuste a mano, ¿no? Así que un poco hacia ese lado viene esta tecnología de IO-Link, que como van a ver es una tecnología que están adoptando muchísimos fabricantes. Y bueno, en el caso de Omron específicamente en lo que es sensores, pero en el caso de otras marcas van a ver que hay muchísimos dispositivos de campo ya compatibles con esta tecnología. Puntualmente en los sensores, ¿qué nos permite? Por ejemplo, en el caso de un sensor inductivo que detecta una pieza metálica, bueno, poder detectar si por vibración se fue aflojando el sensor o la pieza que detecta y está por perder, digamos, salirse de la zona de detección o bien está por colisionar el sensor con la pieza. IO-Link nos permite anticiparnos a ese problema y solucionarlo previamente, ¿no? Gracias a efectuando un mantenimiento
predictivo. ¿Cómo es esto? Bueno, nosotros tenemos el sensor y tenemos todo un área donde él puede detectar la pieza. Bueno, nosotros seteamos un umbral de seguridad de trabajo y bueno, si la pieza se sale de ese umbral porque se acerca mucho al sensor corriendo riesgo de colisión, o si se aleja mucho, o si se empieza a alejar de esa zona de seguridad, nos puede dar una indicación previo a la falla. Entonces, antes de que falle, deje de detectarlo o colisiones, podemos anticiparnos y indicar en pantalla para que el operador vaya a hacer el ajuste correspondiente. Y en el caso, por ejemplo, de los sensores fotoeléctricos, también nos permite anticiparnos a problemas comunes relacionados con la suciedad principalmente, ¿no? Un sensor fotoeléctrico lo que detecta es la luz que incide sobre él. En el caso de una barrera, donde hay un emisor y un receptor, si hay suciedad en el ambiente, el receptor empieza a recibir menos cantidad de luz y bueno, en el ambiente, o si se empieza a ensuciar la lente, entonces poder anticiparnos a ese potencial problema. O bueno, en el caso de las gotas de agua, nos pueden generar falsas detecciones, también podemos detectarlo con el sensor y con esta tecnología de IO-Link. En el caso de la suciedad, como va bajando el nivel de luz que va recibiendo el receptor, bueno, en determinado umbral, nosotros accionamos la alarma, el warning digamos, de esa suciedad, para que el operador lo limpie antes de que se pase por debajo del límite de detección. Entonces el sensor sigue funcionando correctamente, pero nos anticipa de que hay algún problema de suciedad que debemos solucionar. Y con las gotas de agua, en un sensor difuso, por ejemplo, donde el emisor y el receptor están en el mismo cuerpo y la luz rebota en el objeto a detectar, puede pasar que no haya objeto, pero si hay alguna gota de agua en la lente, la luz que se envía se refracte por esa gota y pase al receptor. Entonces comience a, en caso de no estar detectando pieza, empezar a detectar cierto umbral de luz, que también podría llegar a generar un problema. Entonces, bueno, también hay un umbral para setear y anticiparnos a ese problema que pudiera generarse. Ahora bien, así fue que, digamos que con todas estas tecnologías, Omron determinó esta topología de máquina, digamos, dentro de la plataforma Sysmac, donde tenemos el controlador con sus, obviamente, módulos locales y capacidad de tener módulos distribuidos a través de Ethercat o de Ethernet IP. La adopción, obviamente, de Ethercat y IO-Link, como vimos anteriormente, como red de máquina, ¿no? Para motion, entradas, salidas distribuidas y para nivel de campo de sensores. Van a ver que un sensor IO-Link se puede conectar a un módulo de IO-Link en un coupler que esté por Ethercat al controlador y desde el controlador tener la información del sensor a través de la red Ethercat sin ningún problema y de una manera muy simple. Algo muy importante de estas tecnologías es que también se buscó simplificar la tarea para el que vaya a programar o hacer ese mantenimiento. Hoy no es necesario ser especialista en Ethercat para hacer una red Ethercat. Es conectar los equipos y levantar la red y listo, la red ya está armada y la información ya está comunicada automáticamente. Es muchísimo más amigable y más simple de implementar. Así que no tengan miedo, a veces uno escucha estos términos y dice, esto debe ser algo muy sofisticado, muy adelantado. Es muy sofisticado, es muy potente, pero es muy simple de usar y es un poco la tendencia también de esta plataforma, la simplicidad de uso y de comunicación entre los dispositivos, gracias a esta integración total que viene ya de fábrica, ¿no? Todos los dispositivos nacieron y fueron creados bajo esta plataforma Sysmac que presentamos. Bueno, y obviamente la integración de robótica, ¿no? Hoy día vemos que cada vez es más requerido en las plantas, alineándonos con esta industria 4.0, la utilización de robots. En Omron tenemos robots desde robots fijos, tipo Delta o Escara, robots colaborativos, que ahora también están siendo muy, muy solicitados por una cuestión de que el robot puede trabajar
en cooperación con las personas sin dañarlos, teniendo las consideraciones necesarias, ¿no? Se puede poner un escáner, por ejemplo, de seguridad, que detecte cuando un operador entra en la zona del robot, y de manera que el robot baje la velocidad y la fuerza a un punto tal de no dañar al operador si llegara a golpearlo. Entonces, estos robots tienen esa característica y permiten que en líneas existentes puedan reemplazarse tareas repetitivas que tiene hoy un operador, como incluso puede ser un paletizado, por ejemplo, de cajas chicas, reemplazado por un robot sin necesidad de hacer todo un cerramiento, una cerca y tener tantas consideraciones de seguridad, porque son robots, digamos, más pequeños y que pueden trabajar en cooperación con los humanos, a diferencia de los robots más grandes que quizás ya estamos más acostumbrados a ver en automotrices principalmente, en lo que es área de pintura y soldadura, que bueno, son robots que sí o sí tienen que estar aislados del operador porque un golpe puede incluso incurrir en muerte del operario. Entonces, esta tecnología hoy día está muy en auge y está muy solicitado, como así también lo que es la tecnología de los robots móviles, que principalmente utilizados para garantizar el suministro continuo de insumos en las líneas. Obviamente son robots autónomos, autoguiados, no necesitan hacer modificaciones en la planta, sino que se guían a través de un escáner y unos encoders que tienen en las ruedas. Bueno, con el escáner mapea la planta, aprende la planta y luego usa el mismo escáner para guiarse y para esquivar objetos si fuera necesario. Así que todas estas tecnologías robóticas también pueden integrarse fácilmente en esta plataforma Sysmac, donde hoy lo que nos falta es el desafío, ¿no?, de la integración vertical. Hoy día nosotros sabemos que podemos anticiparnos al desgaste de la cuchilla, a que se haya pisado un producto, que hay que cambiar un sensor, y toda esa información la tenemos disponible en nuestro controlador, pero bueno, ¿cómo hacemos que esos datos, que a nivel de máquina son muy simples de obtener, podamos transmitirlos a algún software de gestión empresarial, ¿no? Por ejemplo, en un ERP, un MES. Nosotros tenemos, existen, no en hombro, pero digamos, existen empresas que desarrollan software de ERP, donde están más enfocados a las decisiones de negocio, ¿no? Todo lo que es logística, factura, bueno, distribución. Los software MES, más enfocados en decisiones de planta, ¿no? Cómo hacer más óptimo el procesamiento de la planta. Que bueno, que son software que necesitan ser nutridos de lo que pasa en las máquinas y en nuestros procesos. Entonces, durante años esto siempre fue un problema o una limitante en las implementaciones o una dificultad. Hoy Omron lo resuelve por dos caminos posibles, de una manera simple y transparente, digamos, para estos software. Una de ellas es usando los controladores que tienen conectividad directa con base de datos SQL. Esto es que dentro del programa de mi controlador puedo hacer un insert y escribir en una tabla, en una base que está en un servidor, sin necesidad de pasar por ninguna PC intermedia, nada. Directamente desde el controlador a la base, escribir y leer información que dejamos disponible para que otro software la procese y la utilice. O para cuestiones de trazabilidad o de registro de información, ¿no? Donde ya no dependemos de la capacidad de memoria del controlador y de memorias adicionales y de, bueno, y alguien que haga el backup y guarde, sino que toda esa información puede ir directamente a una base de datos en un servidor y, bueno, que la base gestione la redundancia y la seguridad y todo eso, ¿no? Este es uno de los caminos que Omron eligió. Y el otro camino es la adopción del OPC UA como estándar de comunicación, también entre máquinas o entre máquinas y software, entre software, donde es un estándar también abierto y, digamos, incluye lo que es seguridad, porque uno, bueno, carga los certificados de los equipos con los cuales se va a comunicar, de manera que esa información vaya encriptada y segura, pudiendo transmitirse información crítica por una red no segura incluso.
y es digamos, un protocolo de comunicación que además es independiente del sistema operativo, o sea, puede comunicar un PLC con una máquina con Windows o con Linux o con el sistema operativo que sea. Entonces, lo hace muy estándar y abierto, ¿no? Permitiendo comunicar cualquier cosa con cualquier cosa de una manera estandarizada. Entonces, bueno, dentro de la línea de los controladores de Sysmac, tenemos por ejemplo la línea NX102, que son equipos que de fábrica no traen 2 puertos, sino que traen 3. Traen un puerto Ethercat y doble puerto Ethernet IP. Uno pensado para lo que vimos anteriormente, ¿no? De comunicación entre máquinas, en planta o comunicación con el HMI. Y el otro puerto disponible para comunicación con estos servidores, donde podemos tener los software, donde hacemos la comunicación con la base de datos, o hacemos la comunicación OPC con el software que corresponda. De manera de separar, digamos, físicamente incluso ambas redes. Bueno, tiene muchísima capacidad de expansión, no vamos a entrar en datos técnicos específicos, pero sí comentarles esto un poco más en detalle, lo del SQL, que digamos, anteriormente podíamos resolverlo, pero utilizando un software intermedio, ¿no? Un SCADA o algún tipo de middleware en una PC que tenía el protocolo de comunicación para comunicarse con el PLC, tomaba la información y luego de eso la escribía en la base. Hoy día esta PC ya no se necesita más, por lo cual nos libramos de un Windows, de un antivirus, de un mantenimiento de una PC, porque en lugar de tener esto, tenemos un controlador que va directo a la base. Y en un ejemplo como este, podemos usarlo como concentrador, un solo equipo con conexión a la base de datos que se comunique con diferentes máquinas en planta, usándolo como adquisidor incluso, y concentre información y oficie de gateway entre las máquinas y nuestro software de gestión. Así que un poco esta es la idea de cómo se busca integrar esta tecnología. Yendo a un caso concreto, por ejemplo, podemos ver el ejemplo de una línea de embotellado, donde tenemos diferentes máquinas y la información de todas esas máquinas las necesitamos en tiempo real para, por ejemplo, hacer un cálculo de OE, que no sé si han visto, es un índice, digamos, de performance de las máquinas, que nos dice, bueno, de las 80 piezas por hora que tiene que producir, bueno, cuántas está produciendo, digamos, a qué porcentaje está de esa eficiencia, dónde se tienen en cuenta los factores de disponibilidad, performance y calidad. Bueno, para eso hace falta adquirir información de las máquinas y bueno, subirle un software que pueda hacer ese procesamiento. Bueno, para eso tenemos esta tecnología, ¿no? Tanto el OPC UA como el SQL nos permiten hacer ese link de una manera muy simple. Así como también, bueno, cualquier otro problema que vayamos a tener o necesidad, como por ejemplo la etiquetadora está produciendo, pero si está por quedar sin etiquetas, tiene que informar al software de logística para que el robot vaya a buscar, el robot o el operario vaya a buscar las etiquetas para suministrarle a la línea, a la máquina, antes de que eso haga que se detenga la línea completa. Entonces, esa información no solo es valiosa para analizar la productividad, sino también para mejorarla, para mantenerla en sus niveles más óptimos, garantizando eso, ¿no? Información precisa de máquina en tiempo real, disponible de una manera súper ágil y simple. Y así es, bueno, como con una sola plataforma, donde tenemos un controlador principal y diferentes dispositivos como ser servos, variadores, equipo de visión, robótica, HMIs, integrado con una sola plataforma, con una sola conexión, podemos automatizar toda nuestra máquina, nuestras líneas y adaptarlas a estos, ¿no?, requerimientos que la industria 4.0 nos está exigiendo. Así que bueno, eso era lo que teníamos hoy para comentarles. Queda abierto el espacio a consultas, dudas.
cualquier pregunta es bienvenida. De igual manera, abordando un poquito, Julio, cualquier cliente que necesite presentación, ver equipos de la plataforma Sysmac, se pueden comunicar directamente con compras. Estamos a toda la disponibilidad de llevar los equipos y llevar esta presentación a sus plantas sin ningún problema. Perfecto. Bueno, vemos que no hay preguntas, sino por el chat también, ningún problema. Y bueno, como comentaba Rubén, estamos a disposición para mostrarles la tecnología más a fondo, más en detalle, en lo que necesiten, estamos para servir. Nuevamente, muchas gracias a todos por el tiempo. La verdad que en estas épocas tomarse una hora para escuchar es muy importante. Así Sí, que les agradecemos a todos. de igual manera, Julio, si nos dan un pequeño tiempo, vamos a pasar una encuesta en general a todos para que nos puedan ayudar a responderla. Perfecto, adelante, no hay problema. Les hemos enviado ahorita la encuesta, si nos hacen el favor de poder llenarlo. Y de antemano, igualmente, muchas gracias de parte del Grupo Compres. Muchas gracias por su tiempo, así como lo decía Julio. Sabemos que el tiempo es oro y que le dedican una hora de su tiempo a ver esas nuevas tecnologías. Nos parece genial para que vean cómo va avanzando la tecnología y lo que ya el Grupo Compres les puede ofrecer. De antemano, muchas gracias. Y creo que sería todo, Julio. Buenísimo. Muchas gracias, Julio. Buen fin de semana para todos. Muchas Éxitos. gracias. Gracias, ingeniero. Igualmente. Gracias, igual. Adiós.